Nacional de Evaluación Educativa les da la bienvenida a la presentación de Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos en Primaria, tercero y sexto de Educación Primaria. Esta presentación está siendo transmitida online gracias al apoyo de Vera y de los docentes y estudiantes del Polo Educativo Tecnológico del Consejo de Educación Técnico Profesional. Les comento que vamos a estar haciendo una cobertura en Twitter con el hashtag Aristas, así que los invitamos a participar y poner los comentarios sobre la cobertura y sobre la presentación. La presentación del día de hoy va a estar a cargo de Alex Massey, la presidenta de la Comisión Directiva del INED, Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto, Carmen Areche, directora del área técnica, y Juan Martín Soca, director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas. Sin más, los dejo con Alex. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para el Instituto, para todo el Instituto, porque hoy estamos presentando un producto que para nosotros marca una nueva etapa en la historia del Instituto. Estamos presentando la evaluación de logros educativos, de logros de la educación del Sistema Nacional de Educación, y para nosotros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque estamos abordando una nueva etapa en el Instituto al abordar evaluaciones que puedan contribuir a dar cuenta, como dice la ley, de la calidad de la educación en el país. En este caso, además, estamos muy contentos porque el producto que estamos presentando es innovador. No son innovadoras, ya sabemos, en el país las evaluaciones estandarizadas. El país nuestro ha marcado historia en la región, en ser uno de los primeros que inició hace muchos años las evaluaciones estandarizadas, pero esta evaluación en particular para nosotros tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque en realidad es una evaluación que indica la multidimensionalidad de los factores que inciden en el quehacer educativo y puede dar cuenta de la complejidad que tiene el hecho educativo, de cuántos factores intervienen, de cómo intervienen y de cómo afectan los resultados a la hora de mirar la calidad. Y bueno, y también interpela de algún modo un concepto de calidad en la educación que tiene mucho que ver también en el caso nuestro con el garantizar justamente o contribuir a garantizar el derecho a la educación de nuestros jóvenes. De manera que para nosotros esto marca una nueva etapa en el Instituto, el iniciar la evaluación en tercero y sexto de primaria que les presentamos hoy, pero además también quería contarles que estamos hoy en campo trabajando en la evaluación de tercer año de ciclo básico, como ustedes saben, que es el otro hito fundamental que tenemos para la culminación del año 2018. De manera que para el Instituto es un momento importante, es un producto fundamental, es de tremenda utilidad, no solamente da cuenta de los resultados, como dice el informe, sino que da cuenta también de los procesos, da cuenta también de cómo deberían ser los aprendizajes y cómo a la vez oriente también a quienes enseñan, a los padres, a los docentes, a los funcionarios, etc. Creo que eso es muy importante. Es difícil el informe, me consta que es bastante de difícil lectura, ahora hablábamos con la prensa, no es tan fácil de sintetizar como a veces uno espera en un resultado de una evaluación estandarizada, porque esta es una evaluación estandarizada compleja porque justamente está complejizada en lo que tiene que ver con lo que es el acto de educar. Así que para nosotros es un momento, como les decía, muy importante. Yo quiero agradecer especialmente al equipo del Instituto. Ustedes saben que el Instituto es nuevo, el Instituto tiene escasos recursos, ha trabajado intensamente en este trabajo y ha demostrado también una gran creatividad, una gran búsqueda de enfoques nuevos, diferentes. De manera que quiero agradecer especialmente a nuestros compañeros, también a las autoridades de la educación, a los docentes y a los estudiantes, a los padres, que han colaborado muchísimo en todo lo que fue la aplicación de las pruebas, con sus puertas abiertas, colaborando con los equipos del Instituto. Y a todos ustedes que siempre nos acercan ideas, que siempre están con nosotros y que nos acompañan justamente para desarrollar esta tarea tan compleja y difícil que es la evaluación de la calidad de la educación en el Uruguay. Así que muchas gracias a todos y bueno, los dejo con quienes han
elaborado este informe que tiene mucho para decir. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me cabe el rol de hacer una presentación preliminar. Yo diría del sentido del informe. Y déjenme ahí dar un pequeño rodeo para tratar de poder ver o poder contextualizar el sentido del informe, a lo mejor en una visión un poco más amplia. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue creado por la Ley General de Educación del año 2008, la misma ley que determina una educación básica obligatoria de 14 años de duración, o sea, desde los 4 años hasta el fin de la educación media. Si bien el instituto demoró un par de años más o algunos años en comenzar a funcionar, cosa que empezó a hacer realmente en el año 2013, es recién a lo mejor en el año 2015 donde Aristas empezó a tomar de alguna manera cuerpo. Pero es importante entender que esta propuesta de evaluación no es el único instrumento que ha creado el instituto para cumplir con sus cometidos. Y reitero, los cometidos del instituto nacen junto con el mandato general de la ley, que yo creo que es expandir la educación de básica obligatoria para todos los ciudadanos, que permitirían o que permiten proyectar una sociedad más educada, una sociedad más democrática, más productiva, más moderna para el siglo XXI. Al mismo tiempo de crearse por la ley, digamos, la necesidad de que el instituto evalúe al sistema, también de algún modo le otorga de algún modo la tarea de monitorear el avance del sistema en general. Es por eso que el instituto puso en marcha el mirador educativo, que permite el seguimiento de un conjunto de indicadores del sistema, dimensiones e indicadores, que entre otras cosas permite de algún modo poder evaluar entre todos el grado de avance en el cumplimiento de metas de la gestión, pero también obviamente dar información a la sociedad sobre esta marcha, cosa que es importante que la sociedad tenga instrumentos calificados para poder participar del debate, demandar y mejorar la calidad de las políticas públicas. Ahora, respecto del sistema de evaluación Aristas, Sistema Nacional de Evaluación de Logros Educativos, nosotros no consideramos que Aristas sea un sistema de evaluación de aprendizajes, creemos que es más que eso, es un sistema de evaluación de logros, porque creemos que los sistemas educativos no pueden ser solamente evaluados en función de algunos de sus resultados o de aquellos resultados que hasta ahora somos capaces de medir, sino que debemos entender la calidad como un concepto sistémico que abarca insumos, procesos, resultados en distintas dimensiones. Por lo tanto, Aristas tiene yo diría, un aliento ambicioso, tratando de dar cuenta de una multiplicidad de dimensiones que hacen a la calidad de un sistema y no solamente a través de la medición bastante reductiva de algunos resultados que obviamente son muy importantes, evaluar lengua, matemáticas, ciencias, pero que esta no puede ser el único punto desde el cual evaluar la calidad de un sistema como un todo. Aristas nace también en un momento en que América Latina está cambiando o intentando cambiar o salir o modificar o complejizar los sistemas de evaluación que se montaron en los años 90, al calor de las recomendaciones de los organismos internacionales, que consistía en relevar información de contexto, ver resultados y tratar de estudiar factores asociados por medio de fórmulas y cosas que muchas veces los educadores nos cuesta entender. Y yo diría que Aristas ha ido tratando de girar mucho más hacia un sistema de evaluación de logros que tenga en cuenta básicamente el derecho de los estudiantes a aprender y a poder todos lograr 14 años de escolaridad obligatoria con aprendizaje. Es en esa función que Aristas se plantea como o pretende, no lo ha logrado todavía, está en camino hacia, es un niño que está empezando a caminar, de incorporar nuevas dimensiones, nuevas capacidades hacia un sistema más multidimensional,
que permita que entre todos dispongamos de un conjunto de información sobre los cuales cada uno seguramente tendrá sus propias interpretaciones. El Instituto no pretende monopolizar las interpretaciones sobre los logros o las dificultades del sistema. Esto es, vivimos en una democracia, vivimos en una sociedad donde todo el mundo puede tener opiniones, todo el mundo puede tener reflexiones, muchos actores pueden hacer investigación. La función del Instituto es poner a disposición información, evidencia sólida y abrir el juego para que haya muchas explicaciones posibles y entre todos poder buscar las soluciones o contribuir a buscar las soluciones que los problemas educativos del lugar se merecen. Entonces decía que nosotros empezamos este camino más firmemente desde el año 2015. El año 2016 fue el primer piloto de Aristas. Ustedes saben que cada evaluación previa necesita prueba de instrumentos, prueba de cuestionarios, etcétera. Se hizo en octubre del año 2016. Octubre del año 2017 nosotros tomamos la Evaluación Nacional de Logros Educativos para tercero y sexto de primaria, con una enorme cobertura y una enorme colaboración de las escuelas, de las autoridades y de todos los actores educativos. Aristas, como va a señalar Juan, voy a ser muy breve en esto, toma distintas dimensiones, no solo desempeños, sino habilidades socioemocionales, convivencia, participación, contexto familiar, entorno escolar, oportunidades de aprendizaje, etc. Y para esto fueron consultados muestras representativas de centros públicos y privados, rurales y urbanos, directores, docentes, padres, estudiantes y otros actores de la vida escolar, para dar opiniones, para dar percepciones y también para demostrar lo que son capaces de hacer en el caso de los estudiantes frente a determinados instrumentos. Aristas pretende dar a conocer los logros del sistema educativo de una manera compleja. Van a ver que acá no hay índices determinantes, acá no hay una cifra que resuma o que pretenda ser el epítome de la calidad. Acá, como decía Alex, esto va a requerir una lectura y nos requiere a todos una lectura. Y voy a decirlo así, también este informe es la punta del iceberg de un montón de información que no pudo ser volcada dentro de ese informe y que va a ser publicada en sucesivos informes de aquí en adelante. Por lo tanto, Aristas es una invitación a reflexionar, es una invitación a seguir estudiando, es una invitación a buscar explicaciones. Antes de pasar la palabra a Juan, que va a hacer la presentación de los resultados de este informe, yo creo que caben hacer unos cuantos agradecimientos. En primer lugar, agradecer a los docentes, a los estudiantes, a los directivos, a los inspectores, a todo el personal de los centros que tuvimos que molestar. Cuando uno tiene que tomar una evaluación es como pinchar a alguien para sacarle sangre, molesta. Sabemos que molestamos y es inevitable. Tratamos de molestar lo menos posible, tratamos de hacer mucho esfuerzo para que esto interfiera lo menos posible, pero cualquier medición interfiere. Pero para ellos, muchas gracias porque nos han recibido de una manera entusiasta y muy comprometida. En segundo lugar, a las autoridades de la educación, porque seguramente tenemos discusiones y es lógico que así lo sea. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero nobleza obliga. Han colaborado con todo y nos han apoyado en todo para que esto sea un éxito. Y por lo tanto también Aristas no solo patrimonio del INED, de las escuelas, de las autoridades, sino diría de todos los actores del sistema educativo. En tercer lugar, quisiera agradecer muy especialmente al Plan Ceibal. Esta prueba, como pocas en América Latina, se realiza totalmente soporte digital, salvo los cuestionarios a los padres. Es todo por soporte digital. Esto requiere de una gran infraestructura, de una gran coordinación, de una gran movilización de equipos, de muchos ajustes técnicos. A Plan Ceibal, muchísimas gracias por el apoyo. También quiero hacer un apoyo especial al personal de la DIE, que ha colaborado con nosotros en talleres para la elaboración de puntos de corte, y esto forma parte de que se puede colaborar, se puede cooperar. Y también, obviamente, a todas las personas del UDELAR, del sistema educativo, de distintas universidades que participaron en los comités que permitieron la elaboración de las pruebas. Por último, agradecimientos en casa, a todo el personal de INED, al equipo de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas especialmente, a los equipos de socioemocional, convivencia, ODA, contexto, a la Unidad de Comunicación,
por el trabajo, el profesionalismo, a la administración, que siempre es la parte que no se ve, pero que está atrás de todo, a los especialistas de lectura y matemática, pero también a nuestros aplicadores, coordinadores de campo que hicieron esto posible. Así que todo esto, muchas gracias. ¿Me permitís agregar un agradecimiento? Quiero agradecer a Beatriz Picaroni, que está por allí, que fue el alma mater también de todo nuestro trabajo. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar el día de aquí con nosotros. Me sumo a los agradecimientos que decía Mariano, todos los equipos del INED, del Plan Ceibal y a las autoridades docentes y estudiantes del sistema educativo. Es una presentación larga porque hay mucha información en el informe, hemos sintetizado lo que nos parece quizás más relevante, hemos dejado cosas afuera, pero sobre todo quiero enfatizar que es un informe descriptivo. Es decir, van a encontrar mucha información muy densa y aquí tendremos que hacer un pequeño recorte. ¿Qué es Aristas? Decía Mariano, lo voy a recoger, es una evaluación multidimensional, tiene, como su nombre lo dice, varias dimensiones, el contexto y el entorno escolar. Aquí nos referimos básicamente a las condiciones sociofamiliares de los estudiantes, pero también a la organización escolar y algunas de las características de los docentes, directivos y estudiantes que trabajan en las escuelas. La convivencia y la participación, que es otro de los componentes, que tiene que ver con las relaciones vinculares que se desarrollan dentro de las aulas y centros educativos, y también con los dispositivos y espacios de participación que se abren para los estudiantes dentro de los centros educativos de educación primaria. Las habilidades socioemocionales, que es un componente bastante nuevo, en evaluaciones estandarizadas es quizás una de las primeras aplicaciones que hay en la región. Las oportunidades de aprendizaje, que tienen que ver básicamente con la implementación curricular, y esta es otra de las novedades que tiene Aristas, es decir, nos permite ver de manera muy desgranada y muy descriptiva qué es lo que saben hacer, qué es lo que logran los estudiantes, pero también, a través de la consulta docente, qué es lo que se les enseña. Y finalmente vamos a ver los desempeños en lectura y matemática. Bueno, algunas consideraciones sobre las pruebas de desempeño. A diferencia de las pruebas nacionales anteriores y también de las pruebas internacionales, estas pruebas están orientadas al currículum. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tratamos de medir cuáles son los desempeños de los estudiantes que están previstos en los currículos tanto de tercero como de sexto de lectura y matemática en educación primaria. Y otra de sus características es que están realizadas, elaboradas en su totalidad por docentes uruguayos. En cuanto a su orientación curricular, bueno, uno de los corolarios que se desprende de esto es que estas pruebas no se pueden comparar ni con la serie anterior de pruebas nacionales, ni claramente con las pruebas de tipo internacional. En cuanto a la muestra, también Mariano dijo algo, está diseñada para dar resultados a nivel nacional, por contexto socioeconómico y cultural, por región, y aquí podemos hacer aperturas por Montevideo, interior, y por algunas modalidades o tipos de escuela, y se incluyó en la selección a centros educativos públicos, privados, y de contextos rurales y urbanos de todo el país. En cuanto a su aplicación, también Mariano decía algo, salvo el cuestionario para las familias que fue aplicado de manera impresa, el resto de los instrumentos se administraron en computadora y en su mayoría en computadoras y tablets de Plan Ceibal y a través de la red Ceibal. Esta aplicación tiene un calendario que se va a extender cada 3 años, va a ser cíclico, y eso lo que nos va a permitir monitorear es cómo van desarrollándose en el tiempo todos los logros del sistema educativo que nosotros estamos abordando. Bueno, ¿cuáles son sus objetivos? También un poco se dijo anteriormente, lo que buscamos es alimentar básicamente los debates públicos sobre educación, brindar evidencia útil para la política educativa, específicamente para la política curricular es un insumo bastante importante, y para promover la reflexión y la mejora pedagógica en los centros educativos.
cuáles son sus alcances, qué son las cosas que no podemos ni afirmar ni hemos medido por su carácter de muestra. Aristas no pretende ni puede sustituir la evaluación que los maestros realizan en el aula. Es una evaluación estandarizada y tenemos muy claro que no tiene esa función ni puede sustituir la evaluación que los propios maestros realizan de sus alumnos. Por ser una muestra, no permite, y tampoco está en el espíritu del INED, incluso la ley se lo prohíbe expresamente, evaluar a los educadores, a los centros, ni a los estudiantes de manera individual. Bueno. Vamos a ir en la presentación avanzando por todos los componentes que nombré recién de aristas. El primero que vamos a abordar, bueno, tiene su lógica, seguimos la estructura del informe, pero también son componentes que nos van a permitir ir contextualizando los resultados que sobre la final de la presentación vamos a dar sobre los resultados de los estudiantes en lectura y en matemática. Para elaborar los constructos y medirlos, se consultaron a las familias de los estudiantes de tercer y sexto grado, a los maestros de los grupos seleccionados para la aplicación y a los directores de los centros escolares. Bueno, pero ¿por qué es importante conocer las características organizacionales de los centros, las características de sus maestros y directores y la composición socioeconómica y cultural de su estudiantado? Bueno, porque permite contextualizar y realizar interpretaciones justas sobre los resultados de los estudiantes en las pruebas de logro cognitivo y también monitorear los desempeños de diversas subpoblaciones en el tiempo. Es decir, a medida que se vayan aplicando los ciclos de aristas, vamos a poder observar, por ejemplo, si las brechas de inequidad en los resultados de los estudiantes se van achicando, que es lo que esperamos, o se van ampliando en el correr del tiempo. Bueno, ¿cómo se caracterizan las escuelas en Uruguay según la composición socioeconómica y cultural de su estudiantado? Este es un dato que rompe bastante los ojos. Casi la mitad, el 45% de las escuelas públicas trabaja con estudiantes provenientes de contextos socioeconómicos y culturales desfavorables y muy favorables. Por el contrario, desfavorables, dije favorables. Bueno. Por el contrario, el 97%, es decir, casi la totalidad de las escuelas privadas, trabaja con estudiantes provenientes de contextos socioeconómicos y culturales favorables y muy favorables. Esto nos está hablando de una alta segregación entre tipos de administraciones, entre escuelas públicas y privadas, pero también hay una alta heterogeneidad, dada la segregación residencial, dentro de las escuelas públicas. Es decir, hay escuelas públicas en todos los contextos socioeconómicos y culturales. Otra de las cuestiones que vamos a presentar también rápidamente es con qué servicios, infraestructuras y recursos cuentan las escuelas para su funcionamiento y en qué condiciones se encuentran actualmente. Cabe decir que esta información se recoge a través de preguntas a los directores escolares, quienes reportan sobre estas condiciones. Desde el punto de los servicios básicos, aquí los vamos a mostrar según contexto socioeconómico y cultural, y vamos a ver el tamaño de este cuadradito. Lo que nos está indicando es qué tan cubiertos están estos servicios básicos en los diferentes tipos de escuela. La luz eléctrica, el teléfono, la existencia de agua potable, conexión a internet, servicios de recolección de basura, de desagüe o alcantarillado y baños en buen estado. Si bien, como ven, los cuadraditos aquí en los contextos medios desfavorables y muy desfavorables son un poquito más pequeños que los contextos favorables y muy favorables en donde están ubicadas la mayoría de las escuelas privadas, una de las cosas que encontramos es que existe, a diferencia de lo que marcan los estudios en América Latina, que en Uruguay existe un piso básico de servicios escolares que está cubierto en todos los contextos económicos y socioeconómicos, y esto es en realidad una muy buena noticia. Sin embargo, encontramos algunos problemas de mantenimiento de la infraestructura. Pero que además preguntamos sobre problemas de infraestructura que puedan haber en los centros educativos que impliquen riesgos tanto para los estudiantes como para los docentes que trabajan en las escuelas. Aquí también el tamaño del circulito, que aquí se ve poco,
nos indica el tamaño del problema. Este círculo que está alrededor implica el 100%, y aquí lo que tenemos graficado son los porcentajes de escuela en los que los directores nos reportaron, por ejemplo, que hay techos en mal estado, paredes en mal estado, instalación eléctrica en mal estado, vidrios rotos, muros en mal estado e instalación eléctrica en mal estado. Aquí lo que observamos, en realidad, que las proporciones no son muy altas. Quizás la más alta es la de instalación eléctrica en mal estado en el nivel medio, pero no alcanza al 30% de las escuelas de la muestra. También otra cosa que se desprende de esta gráfica es el efecto de la política de compensación sobre las escuelas de contextos muy desfavorables y desfavorables. Es decir, uno puede ver que los problemas son menores que, por ejemplo, en las escuelas de contexto medio. El segundo componente que vamos a abordar es el de convivencia y participación. La convivencia y la participación se puede abordar de distintas maneras. Hay algunos estudios, incluso estudios internacionales, que lo que hacen es hacer pruebas de desempeño cognitivo. Es decir, se le preguntan a los estudiantes qué tanto conocen de los sistemas democráticos representativos, qué tanto conocen de sus derechos constitucionales y legales. Pero aquí, en Aristas, tuvimos un abordaje práctico de la convivencia y la participación, es decir, qué tanto la convivencia y la participación permite desarrollar o fomentar capacidades ciudadanas en los estudiantes. Tenemos dos grandes dimensiones que abordamos. Por el lado de la convivencia, lo que abordamos es la percepción de la calidad de los vínculos que tienen tanto los estudiantes de sexto, tanto entre sí como su maestro. Es decir, le preguntamos a los estudiantes de sexto varias preguntas con las que pudimos armar un índice de vínculo entre ellos, pero también sobre sus vínculos con los docentes con quienes trabajan directamente. Y también le preguntamos a los maestros de sexto cómo ellos perciben el vínculo con sus estudiantes. Es decir, elaboramos 3 índices para dar cuenta de esta información. Bueno, ¿cómo perciben los vínculos en el aula estudiantes y docentes? La información recabada nos indica que las escuelas tienen diversas maneras en la que los actores valoran cómo son estos vínculos entre ellos y con los actores adultos, y qué tanto y cómo promueven relaciones de confianza entre sí. De todas maneras, lo que podemos ver es que si bien los estudiantes nos dan respuestas que son heterogéneas en relación al vínculo que tienen con sus pares en sus aulas, se destaca que las valoraciones son mayoritariamente positivas. Esto también es una buena noticia, sobre todo porque tanto los estudiantes, cuando nos reportan sobre sus maestros, como los maestros, cuando nos reportan sobre sus estudiantes, son bastante optimistas sobre su relación. Esto de preguntarle cosas similares a diferentes actores escolares lo que nos permite es tener medidas más válidas. Es decir, si lo que nos dicen los estudiantes sobre sus maestros coincide en general con lo que nos dicen los maestros sobre los estudiantes, es, digamos, un reaseguro más a la validez y la confiabilidad de esta información. Por el lado de la participación, vamos a tener 2 maneras de aproximarnos. Una que tiene que ver también con la percepción de los estudiantes de sexto sobre cuánto su voz es tomada en cuenta en el aula de la escuela. A esto le llamamos índice de voz del estudiante. Y también la implementación de dispositivos y espacios escolares para la participación estudiantil. Aquí vamos a presentar algunos datos sobre la existencia y cómo fueron elegidos los delegados de clase, y también vincular esta información con la información sobre convivencia. ¿Cómo es la percepción de los estudiantes acerca de la medida en que su voz es tomada en cuenta? Bueno, también es heterogénea, pero también es positiva. Es decir, los estudiantes, gran parte de los estudiantes nos dicen que su voz es tenida en cuenta en la escuela. Pero esta participación resulta más probable que los estudiantes indiquen cierta capacidad de incidencia dentro del aula, en su relación con su maestro, que sientan a que puedan incidir en la toma de decisiones relativas al funcionamiento escolar.
en cuanto a los dispositivos de participación sobre los que indagamos, el delegado de clase, el 44% de los estudiantes a nivel nacional nos reportan que tienen efectivamente un delegado de clase frente a la escuela. Este porcentaje sube sensiblemente al 73% en escuelas de tiempo completo, y esto claramente tiene que ver con la propia reglamentación interna de las escuelas de tiempo completo, que son escuelas que promueven por sus propios estatutos la existencia de un delegado de clase. Cuando cruzamos el índice de voz de estudiante, que aquí va de menor a mayor, aquí lo que está graficado es el promedio y se me fue, pero es ay, perdón. Aquí. En esta gráfica lo que podemos ver es que los estudiantes se sienten más escuchados y capaces de incidir sobre las decisiones de aula y la escuela cuando tienen un delegado de clase propuesto y elegidos por ellos, porque hay otras modalidades de elección. A veces la maestra los puede designar, o la maestra puede hacer una selección previa de los estudiantes que son elegibles. Lo que encontramos es que se sienten más escuchados y capaces de incidir sobre las decisiones en el aula y la escuela cuando tienen un delegado de clase propuesto y elegidos por ellos, que cuando no tienen un delegado de clase. Cuando también comenzamos a cruzar el índice de voz de estudiante con los cuartiles del índice que está aquí, de vínculo entre estudiantes y maestros, observamos que a medida que mejora la valoración de los estudiantes sobre su vínculo con el maestro, mejora el grado en que sienten que su voz es tenida en cuenta en la escuela. Esto nos puede indicar que un mejor vínculo entre estudiantes y maestros puede funcionar como un espacio de participación, ya que se favorece el diálogo y la transmisión de ideas o propuestas de los estudiantes para tomar decisiones en el aula y en el centro educativo. Esto apunta a que, como señala la literatura especializada, la participación y la convivencia escolar tienden a influirse mutuamente. El próximo componente, que también es muy novedoso, como les decía, y que se relevó con estudiantes de sexto año, es el de habilidades socioemocionales. Tenemos que tener en cuenta que el abordaje de estas habilidades en evaluaciones estandarizadas es muy novedoso y que no hay estándares que permitan definir niveles esperados o deseables de este tipo de habilidades. Por lo tanto, el informe lo que presentamos es una primera aproximación descriptiva a las habilidades socioemocionales de los estudiantes de sexto grado. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Son una serie de herramientas cognitivas, emocionales y sociales que tienen como función la adaptación del individuo al entorno y que facilitan su desarrollo personal, su relacionamiento social, su aprendizaje y su bienestar en general. Estas evaluaciones las medimos a través de 3 grandes dimensiones, para la cual también se construyeron índices a partir de varias de las respuestas de los estudiantes, que tienen que ver con la motivación y autorregulación para el aprendizaje de los estudiantes, cómo son sus habilidades interpersonales, es decir, en su relacionamiento con el otro, y sus habilidades intrapersonales. Lo que observamos también es que hay una alta heterogeneidad de habilidades reportadas por los estudiantes, pero la percepción es generalmente positiva. De todas maneras, podemos destacar algunos desafíos que encontramos y que pueden dar pistas para el trabajo en el aula. En la dimensión motivación y autorregulación del aprendizaje, lo que encontramos en las respuestas de los estudiantes es una baja probabilidad de utilizar estrategias de monitoreo, como revisar de manera espontánea las tareas, hacerse preguntas a sí mismo para verificar qué está entendiendo de la tarea y poca probabilidad de motivarse frente a trabajos difíciles que implican un desafío. Es decir, estas son cuestiones que se pueden trabajar en la escuela y como veremos un poquito más adelante, encontramos alguna evidencia, porque las habilidades socioemocionales se desarrollan tanto en el seno familiar como en los primeros años de escolarización en la infancia, que nos hablan de que la escuela puede incidir en el desarrollo de estas habilidades. En las habilidades interpersonales encontramos una baja probabilidad de los estudiantes de compartir sentimientos con sus amigos en la escuela,
Y en las habilidades interpersonales encontramos dificultades para evitar distraerse en clase o controlar algunas reacciones impulsivas. Con respecto de la relación de las habilidades socioemocionales con algunas conductas académicas en la escuela, que son importantes para el aprendizaje, encontramos mayores valores en todas las dimensiones de las habilidades socioemocionales entre los alumnos que reportaron no haber faltado la última semana a la escuela y entre los que reportan no haber llegado tarde. Ayer Irupé Ucetti nos hacía una pequeña hipótesis y que seguramente esto tenga que ver también con condiciones familiares, es decir, condiciones de apoyo familiar que hacen que los estudiantes no falten y no lleguen tarde. Eso también puede ser una relación interesante a explorar. También cruzamos estas habilidades con algunos indicadores de bienestar de los estudiantes. ¿Cuáles son estos indicadores? Bueno, es la valoración subjetiva del estudiante acerca de su proceso de escolarización y que lo relevamos en su sentido de pertenencia o conexión al centro educativo, esto también es un índice, su percepción sobre su relación con su grupo de pares, esto lo vimos en convivencia, y con los referentes adultos de la comunidad educativa. ¿Qué es lo que encontramos? Que para cada una de las dimensiones de las habilidades socioemocionales, mayores niveles de conexión afectiva con el centro, que es este primer gráfico, este primer índice, de percepción de un vínculo positivo entre los estudiantes y los maestros, y con el vínculo entre pares se asocian a mayores valores promedio de las habilidades socioemocionales en todas las dimensiones. Eso se puede apreciar claramente que a medida que crece el índice de vínculo afectivo con la escuela, también crecen los índices que nos dan cuenta en todos estas 3 escalas, que crecen también el promedio de las habilidades socioemocionales que hemos encontrado. Esto, bueno, como les decía, brinda algunas vistas también para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la escuela a través de una mejora de los vínculos, tanto entre estudiantes como entre estudiantes y docentes. El próximo componente sobre el que les vamos a presentar algunos datos son las oportunidades de aprendizaje, que se relevaron a través de preguntas, es un autorreporte de maestros y terceros, sobre cuántos aspectos del currículum pueden avanzar durante el año, su percepción sobre el tiempo, sobre si el tiempo escolar es suficiente para cubrir los contenidos curriculares tanto de tercero como de sexto grado, y la percepción de los maestros sobre los niveles de preparación previa de los estudiantes que reciben en sus grupos. Bueno, la definición es que la evaluación de las oportunidades de aprendizaje plantea el análisis de la relación entre el currículum prescrito y el currículum implementado, y además estudia cómo y en qué medida los contenidos previstos son enseñados en las aulas. Esto es de una importancia bastante central para poder también interpretar los resultados de las pruebas estandarizadas, porque les preguntamos a los maestros sobre las actividades que desarrollan, sobre el tiempo que le brindan a cada una de esas actividades, y por otro lado tenemos el correlato también muy desgranado y muy descriptivo de qué es lo que pueden hacer los estudiantes en cada una de las áreas evaluadas. Es decir, le brinda pistas a las autoridades sobre la cuestión del currículum implementado, que en general se aborda poco en las evaluaciones estandarizadas. Con relación a la cobertura, en el informe van a encontrar datos muy desgranados, muy finos sobre cada uno de los temas que se trabajan tanto en matemática como en lectura. Lo que encontramos, en general, es que las temáticas que más se trabajan en matemática son numeración, operaciones y geometría, y las menos abordadas son probabilidad, estadística y álgebra. En el caso de lectura, los maestros hacen un mayor énfasis en actividades de lectura literal inferencial frente a actividades que impliquen la dimensión de la lectura crítica. Con relación a qué tanto los maestros consideran que el tiempo para trabajar los contenidos curriculares y de lectura en matemática es suficiente, lo que encontramos es que la mayoría
entre 60 y 70%, dependiendo si se trata de sexto o de tercer año, dicen que el tiempo, o consideran que el tiempo curricular es suficiente. Dentro de los maestros que consideran que no es suficiente, la falta de tiempo la adjudican principalmente a la extensión y la complejidad del programa escolar y a que los estudiantes no cuentan con las herramientas básicas necesarias para su abordaje. En cuanto a la percepción de los maestros sobre el nivel de preparación previa de los estudiantes de tercero y sexto, varía en función del contexto socioeconómico y cultural del centro. Aquí vamos a poner uno de los ejemplos, como les decía, preguntamos por casi todos los tipos de actividades que se desarrollan para la enseñanza de matemática y lectura. Y en este ejemplo de ubicación de información explícita en el texto, hay más maestros de tercero que consideran que la mayoría de los estudiantes, un 90%, están preparados al inicio del año para ubicar información explícita en un texto que en las escuelas de contexto desfavorable, y esta proporción de maestros aquí cae alrededor del 70%. Y bueno, vamos a comenzar con los desempeños en lectura y luego matemática. Hay algunas consideraciones que son muy importantes para la comprensión de los datos que vamos a dar y sobre todo para su interpretación. Ninguno de los niveles de desempeño que nosotros vamos a presentar indican o pueden ser considerados como el umbral o nivel básico o suficiente que los estudiantes deben lograr en cada uno de los ciclos, ya sea en tercero o en sexto de educación primaria. Esta tarea es una tarea que debe ser llevada adelante por la Administración Nacional de Educación Pública. El INED no puede decidir cuáles son los conocimientos mínimos o necesarios que los estudiantes deben tener al terminar alguno de los ciclos. Lo que el INED espera, y esto también lo hemos hablado con las autoridades educativas, es que estos resultados le sirvan a la administración para poder seguir reflexionando y pensando sobre qué es lo que esperamos de un alumno de tercero de educación primaria, de sexto, y cuando tengamos los resultados de aristas medias, también sobre los alumnos de tercer grado de educación media. La segunda consideración importante es que los niveles de desempeño construidos por el INED no son comparables ni entre grados, es decir, no vamos a poder decir a los estudiantes de tercero les va mejor que a los de sexto, ni entre materias. De hecho, como van a ver, en 3 de las pruebas definimos 5 niveles de desempeño y en una definimos 6 niveles de desempeño, y esto tiene que ver con la valoración que el grupo y el comité de expertos interno y externo al INED consideró que debía ser de acuerdo a los cambios cualitativos que van observando en los ítems que van respondiendo los estudiantes de acuerdo, ordenados por su nivel de habilidad. ¿Qué es la competencia lectora para el INED? ¿Qué es lo que medimos? Bueno, es construir significados a partir de diferentes textos escritos. Esta capacidad se manifiesta a través de la identificación de información implícita, la comprensión de significados implícitos y el establecimiento de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales que posibilitan interpretar los múltiples contenidos en los textos que se les presenta. E involucra 3 dimensiones. La lectura literal, que tiene que ver con el procedimiento de ubicar y seleccionar información explícita en un texto. La lectura inferencial, que consiste en establecer relaciones a nivel local y global para poder interpretar significados implícitos en los textos. Y la lectura crítica, que se basa en establecer relaciones de sentido entre diferentes textos, lo que permite a los estudiantes construir nuevos significados, pero además generar opiniones sobre lo que está leyendo. Y bueno, en este siguiente gráfico lo que vamos a observar son los niveles de desempeño de los estudiantes en cada uno de los niveles definidos. Aquí tenemos 5 niveles. A nivel nacional, el 21% se ubica en el nivel 1, el 26% en el nivel 2, el 20%, casi el 21% en el nivel 3, el 15% en el nivel 4 y casi el 17% en el nivel 5. Para ejemplificar las habilidades y tareas que han resuelto los estudiantes en las pruebas involucradas en los diferentes niveles de desempeño, lo que vamos a hacer es presentar los niveles polares, la descripción de los niveles polares de manera muy sintética.
En el informe lo que van a encontrar es una descripción muy densa de cada uno de los niveles de desempeño, así como de ejemplo de los ítems que se utilizaron para medir dentro de cada uno de estos niveles, y vamos a tener al menos un ítem por cada nivel de desempeño. Eso va a estar en el informe. ¿Qué es lo que pueden hacer los estudiantes en el nivel 1? Ubican información específica en lugares muy visibles y destacados del texto, reconocen algunos elementos básicos de la situación de enunciación, pueden inferir sinónimos y antónimos de uso cotidiano y pueden reconocer la intensidad discursiva cuando ésta aparece presentada en forma explícita en un enunciado sencillo, breve y muy destacado. Básicamente, lo que estamos diciendo es que la mayor parte de las habilidades que demuestran se ubican dentro de la dimensión de información, aunque también hay algunas actividades sencillas de la actividad de lectura inferencial y de lectura crítica. ¿Qué es lo que pueden hacer en el nivel 5? Una cosa que no les dije es, los niveles son acumulativos. Por ejemplo, un estudiante que se encuentra en el nivel 3 puede resolver todas las tareas que están implicadas en el nivel 2 y 1. Por lo tanto, el estudiante que está en el nivel 5 puede resolver todas las tareas que están implicadas en los niveles anteriores. Como verán, son niveles con mayor carga de descripción, porque son mayores las tareas que pueden realizar. Pueden escoger información y establecer relaciones entre el texto verbal y no verbal a partir de datos diseminados en un texto discontinuo. Esto es una lectura bastante compleja. Pueden realizar inferencias que por su complejidad implican el manejo de conceptos y léxicos específicos de la instancia de lectura que se les presenta. Pueden inferir diferentes informaciones implícitas que compiten entre sí, evaluar su relevancia y construir significados a partir de su conocimiento en el mundo, no solo de lo que está en el texto que se les presenta. Pueden resumir el tema abstracto en temas narrativos, expositivos y persuasivos, que presentan diferentes temas que compiten entre sí y que deben ser evaluados y jerarquizados para tener una buena comprensión del texto. También pueden evaluar la intencionalidad discursiva en textos que presentan ambigüedades, ironías, ideas contrarias a lo esperado o distintos puntos de vista. Este último punto, la interpretación de la ironía, que consiste en decir todo lo contrario de lo que se cree y de lo que realmente es un muy buen ejemplo de la diferencia que se observa entre los niveles de desempeño que se ubican en los extremos de nuestra escala de dificultad. Si en el nivel 1 los alumnos leen principalmente aquello que el texto dice explícitamente, en el nivel 5 pueden interpretar a partir de la lectura global y de su conocimiento del mundo que el texto expresa explícitamente un significado para comunicar exactamente lo opuesto. En la siguiente gráfica, lo que vamos a ver es los porcentajes de estudiantes de tercero en cada nivel de desempeño en lectura según el contexto socioeconómico y cultural de la escuela. En el nivel 1, podemos ver que a nivel nacional se encuentra el 21,5% de los estudiantes, pero esta proporción cae a 7% de los estudiantes de nivel socioeconómico y cultural muy favorable, pero aumenta hasta casi el 40% de los estudiantes de nivel socioeconómico y cultural muy desfavorable. Esta escalerita que se va formando y que la podemos leer también en el último nivel, podemos ver que en el nivel muy favorable, en el que a nivel nacional teníamos 17%, se sube, se duplica la cantidad de estudiantes dentro del nivel de los estudiantes que provienen de contextos muy favorables y cae a 5,7% de los estudiantes que tienen un nivel socioeconómico y cultural muy desfavorable. En sexto vamos a proceder de la misma manera. Aquí tenemos 6 niveles, si no me equivoco. Sí, 6 niveles de lectura. En el primero se encuentra el 4% de la población, el 16% en el nivel 2, el 25% en el nivel 3, el 25% también en el nivel 4, un cuarto de la población. En el nivel 5, el 17%. Perdón, eran 5 niveles, es en la próxima que son 6. No, está bien, eran 6, y es el 11,4% de los estudiantes.
También, como verán, en el nivel 1 los estudiantes pueden realizar tareas realizadas a la lectura literal, como reconocer elementos básicos de la situación de comunicación, ubicar información muy visible y destacada en textos, identificar sinónimos y antónimos, reconocer el significado de palabras o expresiones de uso común e inferir un aspecto general del texto a partir de palabras o expresiones inequívocas en un contexto sin ambigüedades. En el nivel 6, por el contrario, pueden relacionar información dada a través de pronombres de difícil concordancia o poco frecuentada o con un uso retórico o pragmático que apelan a elementos extratextuales, reconocer la intención discursiva predominante en textos que presentan varias secuencias textuales en su interior o múltiples dimensiones comunicativas, y realizar conclusiones e interpretaciones valorativas evaluando informaciones implícitas en el texto y que los pueden deducir a partir de una lectura global del texto. Es decir, también es una lectura bastante compleja la que logran llevar adelante. Vamos a pasar también a la descripción de los niveles según contexto socioeconómico y cultural. También se puede ver que hay una muy baja proporción de estudiantes de nivel muy favorable en el nivel 1, mientras que esta proporción crece a casi 10% de los estudiantes en el nivel socioeconómico muy desfavorable. Nuevamente se forma esta escalerita. Y aquí, en el nivel 5, es donde encontramos una diferencia, perdón, en el nivel 6 otra vez, me equivoqué. En el nivel muy favorable se duplica la proporción de estudiantes que encontramos a nivel nacional dentro de las escuelas con contexto muy favorable y cae hasta el 5% de los estudiantes de nivel muy desfavorable. De todas maneras, si bien estos datos muestran la alta inequidad que hay en los resultados del sistema educativo, una de las cosas que se pueden resaltar es que hay estudiantes de todos los niveles socioeconómicos en todos los niveles de desempeño. Esto claramente también nos indica la complejidad de la tarea de los docentes en el aula, que tienen clases que son muy heterogéneas y que tienen que atender y hacer progresar a estudiantes con diferentes habilidades previas. En cuanto a los desempeños en matemática, vamos a proceder también de la misma manera. ¿Qué es la competencia de matemática? Para el INED, resolver planteos matemáticos enmarcados en distintas situaciones, involucrando el saber sobre los contenidos y el saber interactuar intencionalmente con ellos, es decir, qué hacer, cómo, cuándo y por qué utilizar estos procedimientos matemáticos. También tiene tres grandes dimensiones. La información, que lo que implica es el reconocimiento de información matemática, la aplicación, que se relaciona con el uso de los conocimientos para ejecutar y aplicar rutinas y procedimientos matemáticos, y la comprensión, que refiere a la capacidad de resolver situaciones matemáticas nuevas. Esto exige crear, establecer relaciones, validar y elaborar procedimientos nuevos. En el nivel 4, perdón, casi un 13%, y en el nivel 5 un 13% de los estudiantes. ¿Qué implica el nivel 1? Rápidamente, tienen que ver básicamente con actividades de la dimensión información. Los estudiantes reconocen series sencillas de números naturales, la regla como instrumento de medición, figuras geométricas básicas como el triángulo y el cubo, la moda en gráficos de barra, y pueden realizar sumas y restas sencillas con números naturales pequeños. En el nivel 2 pueden reconocer distintas representaciones sencillas de números naturales, algunas fracciones gráficas en registro gráfico, símbolos operatorios, instrumentos y unidades de medidas, información estadística en tablas simples y gráficos de barra, cuadriláteros y algunas figuras del espacio. Pueden ordenar y completar series con números naturales,
realizar sumas y restas, estimar longitudes y pueden realizar una descripción de figuras geométricas sencillas. También pueden explicar ordenamientos de números naturales, modelizar y resolver problemas con adiciones y elaborar algunas conclusiones estadísticas básicas. Por el contrario, los estudiantes del nivel 5, que recordamos son un 13,2% de la población, pueden identificar y explicar regularidades numéricas vinculadas al orden de los números naturales, representar gráficamente fracciones, interpretar relaciones de fracciones con números naturales, resolver situaciones contextualizadas a través de operaciones entre números naturales, argumentar sobre la pertinencia de resultados de operaciones en función de algunas propiedades, extraer conclusiones interpretando información de tablas y gráficos estadísticos, comparar perímetros de diversas figuras planas, pueden argumentar sobre medidas y estimaciones y pueden clasificar polígonos apelando a relaciones de congruencia entre lados o ángulos. Nuevamente nos vamos a encontrar con esta escalerita. Como pueden ver, en el nivel 1 casi no hay estudiantes de contexto muy favorable y este porcentaje se duplica respecto de la medición nacional en el caso de los estudiantes de contexto muy desfavorable. Como verán en el nivel 2, aquí la proporción de casi la mitad de estudiantes a nivel nacional crece hasta el 70% de los estudiantes de contexto muy desfavorable. Por el contrario, son más los estudiantes que se encuentran en el nivel 5 de contexto muy favorable, casi un 30%, frente a solo un 5% de los estudiantes de contexto muy desfavorable. En cuanto a los estudiantes de sexto, en los niveles de desempeño en matemática, lo que encontramos es que 6% de los estudiantes se encuentran en el nivel 1, 30% en el nivel 2, casi 40% en el nivel 3, 24% en el nivel 4 y 6,5% de los estudiantes en el nivel 5. Nuevamente, ¿qué es lo que pueden hacer los estudiantes que se encuentran en el nivel 1? Pueden reconocer, básicamente son actividades relacionadas con la dimensión de información, reconocer relaciones de orden entre números naturales y expresiones decimales, información explícita en tablas y gráficos estadísticos simples, reconocer algunas unidades de medida sencilla, sobre todo de longitud y masa, reconocer algunas representaciones de polígonos y figuras en el espacio, realizar sumas, restas y multiplicaciones sencillas, y calcular proporciones simples, y también modelizar, y esto ya es de la dimensión comprensión, situaciones básicas con sumas y restas. Por el contrario, tenemos una lista más larga en el nivel 5. Recuerden que además de todo lo que se realizan en todos los niveles anteriores, pueden reconocer el desarrollo de planos, cilindros y conos, ordenar fracciones de distinto denominador, calcular e interpretar perímetros, áreas y volúmenes, interpretar distintas representaciones de números racionales y las propiedades de las operaciones básicas y del sistema de numeración decimal. Pueden extraer conclusiones sobre el significado del promedio y cómo se relaciona con otros datos estadísticos. Pueden relacionar unidades de medida del sistema métrico decimal, resolver situaciones que implican interpretar distintos significados de la proporcionalidad y resolver situaciones que involucran relaciones de divisibilidad. Y bueno, nuevamente, cuando uno cruza esto por los contextos socioeconómicos y culturales de las escuelas de los estudiantes, uno ve que en el nivel muy favorable tampoco, en los estudiantes de contexto muy favorable casi no hay en el nivel 1, y se duplica la proporción encontrada a nivel nacional entre los estudiantes de contexto muy desfavorable. Por su parte, en el último nivel, como verán, crece bastante la proporción de estudiantes de contexto muy favorable en el nivel 5 y decae a solo 1,5% de los estudiantes de contexto socioeconómico muy desfavorable. Hasta aquí la presentación de los resultados generales del informe. Los voy a dejar con Carmen Areche, directora del área técnica del INED, quien va a abordar las reflexiones finales. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Como saben, estamos en un momento de esos que son un hito para las instituciones, más allá de la importancia que tiene para el país, sin duda, la presentación de los resultados que estamos haciendo. Esta instancia también es un hito para el INED, porque es su primer presentación de resultados de evaluación estandarizada, y de ahí también que estemos un poco emocionados, por si me permiten, y felices de compartir este momento con ustedes. Voy a sumar un poquito a los agradecimientos que hacían al principio, porque esto justamente por tener esa característica de primera vez, así lo requiere, no lo requerirán las subsiguientes. Y bueno, me parece que acá, por supuesto, además de mencionar y compartir el agradecimiento a todas las personas y instituciones que se han mencionado, veo algunas caras y me resulta como inevitable no mencionarlas, pero voy a hacer el esfuerzo de no mencionar a las personas en particular, sino algunas instituciones que no se han nombrado, por ejemplo, y gracias a ellas tenemos innovaciones metodológicas importantes en este informe, que si bien tal vez en la presentación nos resultó largo, ¿no? ir siguiendo y es complejo, bueno, qué es lo que hacen en el nivel 1, qué es lo que hacen en el nivel 5, bueno, pero eso realmente, esa riqueza, que después la van a encontrar aún más amplia en el informe, obedece a un proceso de trabajo, a una opción metodológica que hicimos en el INED, que es por ir por un sistema de elaboración de pruebas que era novedoso para nuestro país. Y bueno, eso realmente fue gracias a la colaboración del BID, que está Marcelo Pérez con nosotros, y también gracias a ellos tuvimos el apoyo de especialistas internacionales muy valiosos para lo que es el producto que estamos entregando hoy, por ejemplo, la incorporación del tema de oportunidades de aprendizaje, que sin duda es una novedad fundamental para entender los resultados y una novedad en Uruguay y en gran parte de América Latina. Tuvimos apoyos muy importantes también de gente del exterior y muy formada en estos temas. El tema del muestreo, sin duda también no es fácil, ¿no? Las muestras parece que a veces se hicieran solas o que bueno, las hacemos en un rato. Y esto no, realmente requirió mucho trabajo y fue también con la colaboración del BID y también de UNICEF, en donde tuvimos una colaboración muy importante para lo que ha sido el tema de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Hicimos varios seminarios con ellos desde hace tiempo, ustedes habrán estado en varios de ellos, tuvimos colaboraciones técnicas y que nos ayudaron después a tomar decisiones particulares sobre el análisis de los datos. Por otra parte, me parece bien importante, si bien se mencionó un conjunto de actores, mencionar a los sitemólogos, que no los mencionamos. Y bueno, las preguntas que ellos hicieron son las que respondieron los estudiantes y gracias a esas preguntas es que estamos respondiendo estos resultados. Al CURE, ¿sí? Al que realmente, y en particular a Mario Luzardo, que puso mucho de sí y de su equipo para que podamos hoy tener un producto de muy buena calidad, ¿sí? Y estar tranquilos de lo que estamos presentando. Y también, por supuesto, no puedo dejar, por último, y acá sí la voy a nombrar, a Beatriz Picaroni, que realmente, más allá de lo que ha sido el trabajo durante muchos años y el cariño personal que uno le tiene, el gran aporte, el compromiso, la actualización de conocimiento, su capacidad para compartir con otros, para formar gente, ha sido algo muy valioso para el INED y hoy no estaríamos acá con este producto si no hubiéramos podido compartirlo con Beatriz. Así que bueno, eso en lo que son los agradecimientos. Ahora, las reflexiones finales, algunas ideas sobre qué es lo que hemos visto. ¿Sí? Hemos visto muchos datos y muchas, si se quiere, algunas novedades. Pero nosotros decíamos al principio, ¿sí? Yo me acuerdo hacer presentaciones en donde yo decía, bueno, la función principal de Aristas es aportar a la política educativa, evidencia válida. O también decíamos, bueno, gastar todos los recursos que se gastaron para decir de vuelta lo mismo, ¿sí? Para decir que hay una enorme inequidad, como la acabamos de ver en los sucesivos gráficos que presentó Juan. Entonces, decíamos, bueno, hacer eso sería un mal gasto de recursos, ¿sí? No podemos hacer
digamos, algo que ya sabemos o solo algo que ya sabemos. Es necesario hacerlo, por supuesto, el monitoreo es muy necesario, pero ¿qué podemos aportar para que justamente desde la política educativa, ¿sí?, decir algo desde la evaluación que corresponda al espacio de la política educativa y no quedarnos con esa idea que muchas veces nos vamos como, bueno, pero un poco cabizbajos, ¿no?, cuando parecería que todo se explica por el contexto sociocultural. Y entonces, ¿en dónde queda el espacio de la escuela?, ¿no? Bueno, y eso un poco nosotros desde el INED tenemos como la intencionalidad explícita, digamos, de contribuir a revertirlo, de aportar información que muestre que la escuela tiene un espacio para construir y para apoyar a sus estudiantes. Y aquí simplemente lo que yo quiero hacer es señalar algunos aspectos particulares que tal vez en el conjunto de la información se nos pasan, pero que son justamente eso, aportes concretos para la política educativa, ¿sí?, que surgen a partir de aristas. Bueno, vean. ¿Y esto cómo pasó, Juan? Sí, pero no. Ahí, bien. Entonces, un poco lo que les decía, que de alguna manera Aristas nos aportó parte de lo que ya sabíamos, ¿sí? Sabíamos que hay una gran heterogeneidad de resultados, sabíamos también que una proporción importante de estudiantes, de acuerdo a los desempeños que evidencia, va a tener dificultades para cursar la educación media, ¿sí? Esto ya lo sabíamos, no es una novedad. Están las evaluaciones nacionales anteriores, están también las evaluaciones internacionales de primaria realizadas por el YESE, y también vemos, bueno, esta gran inequidad. Entonces, ¿cómo avanzar sobre eso desde la evaluación estandarizada, externa, ¿sí?, todo esto feo que a nadie le gusta? Y bueno, ¿cómo hacerla un poquito más, si se quiere, útil para la educación? Entonces, quisimos poner un énfasis en que no se trata solamente de lectura, matemática, podríamos agregar ciencias, ¿sí?, escritura. Bueno, no solamente la escuela está para estas cuestiones cognitivas, ¿sí? Y lo que hemos encontrado y hemos mostrado con Aristas es que hay algunos factores vinculados, si se quiere, al bienestar de los estudiantes en la escuela, como algunos procesos vinculados a su participación, ¿sí?, que son cuestiones sobre los que realmente la política educativa puede operar para promover en las distintas escuelas, ¿sí?, acciones orientadas en ese sentido, que hacen que los estudiantes se sientan mejor, que se sientan más escuchados, ¿sí?, el vínculo de pertenencia al centro, las relaciones con sus pares y con sus docentes, el tema también de sus habilidades socioemocionales, si bien encontramos que tienen una distribución mayoritariamente favorable en la población, vimos que, por ejemplo, algunos estudiantes tienen cierta probabilidad, digamos, por decirlo con cuidado, de no poder regularse, ¿sí?, y poder decir, bueno, ¿cómo me fue? Voy a revisar lo que hice, ¿sí? ¿Cuánto me mantengo motivado ante una tarea difícil? Y estos son aspectos que también desde el aula se pueden trabajar y promover desde las prácticas de enseñanza. Entonces son aspectos a abordar desde la política también, ¿sí? Y hay aquí una cuestión fundamental, que esto en Uruguay, no, al igual que lo anterior, no lo habíamos observado previamente, que es el tema de la implementación curricular. Si se quiere suena como fuerte, raro, no sé, no estamos acostumbrados tal vez a hablar así, pero es bueno. ¿Cómo se está llevando adelante el currículum en las aulas? ¿Sí? ¿Qué temas están enseñando los maestros? ¿Con qué profundidad o cuánto tiempo le dedican a cada uno? Y a su vez, ¿qué tipo de actividades son las que promueven? Más sencillas, más complejas, ¿sí? Y lo que nosotros hemos visto es que la implementación curricular no es homogénea en nuestro país, ¿sí? Se enseñan actividades en distintos contextos, entornos, ¿sí?, con distintos niveles de complejidad, ¿sí?, pasando, por ejemplo, de la lectura literal e inferencial y en mucho menor medida la lectura crítica, ¿sí?, asimismo también distintas complejidades en matemática. Y lo que pensamos que es importante para
queremos poner sobre la mesa para la política educativa justamente, y la política en este caso curricular, es entender al currículum como una herramienta para la equidad, ¿sí? En la medida en que nosotros, a todos los estudiantes, esto no se trata de estandarizar, ¿no? Yo ya sé cuál es como el discurso de, uy, ¿qué es lo que nos va a decir? No se trata de enseñarles a todos lo mismo, de la misma manera, y que salgan todos robotitos iguales, no, para nada. Sino de, con un horizonte común, encontrar las mejores maneras de enseñar para llegar a ese objetivo en distintos entornos, contextos y demás. Pero ese horizonte común, ¿sí?, tiene que estar muy claro, ¿sí?, y él, en la medida en que lo esté y que se promueva también desde la formación docente, en los docentes que luego van a estar al frente de las aulas, cómo enseñar esas habilidades en distintos contextos, esto lo entendemos fundamental, ¿sí? Tiene que haber una articulación. No solo estamos viendo un tema de lo que es la escuela, estamos viendo cómo la relación entre la escuela y el tránsito después en educación media, y a su vez estamos viendo qué le vamos a ofrecer a los estudiantes en la escuela. Entonces la capacitación, la formación de los docentes respecto a este currículum, justamente a esta herramienta equitativa que nuestro país tanto necesita, ¿sí?, es, entendemos, una clave fundamental para la política. Bien, nosotros, como ya mencionó Juan, el INED tiene el mandato legal, digamos, de evaluar en relación a lo que es el currículum nacional, ¿sí? Y en este caso se trata entonces de la primera evaluación con orientación curricular, y que lo que nos ha mostrado es que tenemos una heterogeneidad muy grande de desempeños, que ya sabíamos, pero acá, aunando esto con lo que decía previamente del currículum, bueno, tratar de pensar en este currículum, ¿sí?, no solamente la idea de qué es lo que tienen que aprender, sino, bueno, qué capacidades tienen que poner en juego para eso, ¿sí? O sea, no solamente los contenidos, sino también las destrezas necesarias, y a su vez poder reconocer en las propias herramientas curriculares, en las propias estrategias de trabajo, que no todos avanzamos al mismo ritmo, ¿sí? Acá debe haber muchos docentes de aula y saben muchísimo mejor que yo, no se los tengo que decir lo difícil que es enseñar en una clase donde, no sé, un niño se trepa a una mesa y otro está muy sentadito leyendo, haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, justamente, tanto desde la herramienta curricular como desde la formación docente, brindar a los docentes de aula, a los maestros, herramientas para reconocer esta progresión, ¿verdad? Que el propio currículum tenga en cuenta que no es para todos lo mismo en el mismo momento, pero sí con un horizonte común. Entonces entendemos que bueno, se ha trabajado mucho en la región en estos temas, elegimos esta forma de decirle, de progresión de aprendizaje, que nos parece importante que se pueda avanzar en ese sentido. Hemos dicho también qué es lo que son capaces de hacer los estudiantes que tienen los desempeños más bajos. Eso es importante para decir, bueno, no es que no pueden hacer nada, algo pueden hacer, y desde allí tendrán que partir estas progresiones, ¿sí? Tomar esto en cuenta. Bien, y para ir terminando esta idea entonces del currículum como herramienta para la equidad y por lo tanto su necesaria digamos, incorporación, ¿sí? y apropiación por parte de formación docente para justamente que los maestros estén preparados para enseñar aquello que se espera, ¿sí?, que puedan aprender los estudiantes. ¿Bien? Para cerrar, no es tarea del INED decir cuál es el nivel de suficiencia, lo dijo Juan, y por eso fue, digamos, deliberada la opción de presentar qué es lo que hacen los estudiantes en el nivel 1 y en el nivel 5. Ustedes se habrán estado diciendo, bueno, sí, estos son los extremos, pero en el medio, ¿qué hay? ¿No? Más o menos, ¿qué porcentaje es el que hace cosas que estarían bien para tercero o bien para sexto? Bueno, eso ustedes en el libro lo van a encontrar. No es dicho de esta manera porque justamente no es atribución del INED decir qué es lo esperado, ¿sí?,
sino que lo que está haciendo el INED aquí es contribuir con evidencia válida a que se continúe el proceso de definición de los perfiles de egreso, en el caso de primaria, también así lo podremos hacer en media, ¿sí? Para que el sistema educativo tome esta digamos, decisión o definición respecto a qué es lo que esperamos que los estudiantes puedan hacer cuando terminan los diversos grados o ciclos escolares. Bueno, muchas gracias.